Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de la pastora Dina, el pastor Iván de la congregación Redemption en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos nuestros oyentes, a ti, Jorge. Encantados de poder compartir una vez más con ustedes estos pensamientos que esperamos sean para la edificación del cuerpo de Cristo y para todos. Sí, saludándolos a todos allí en este día, a usted también, don Jorge, y a cada uno de los que va a escuchar el programa ahora o después. Bueno, hoy queremos hablar acerca de la parte más importante del reino de Dios. A veces estamos muy enfocados en el tema de los milagros. De hecho, nuestro nombre del programa es Tres Milagros antes del desayuno. Y siempre hemos querido transmitir esta fe de, y de confiar en Dios a pesar de circunstancias a veces que se nos presentan que parece que no somos lo suficientemente capaces de manejar, pero que Dios, si confiamos en Él, tiene el poder de resolver. Pero hoy queremos entrar en también un aspecto importantísimo, yo diría que aún más importante, y es el tema del carácter. Para eso queremos leer un pasaje de la Biblia que no parece, ¿no? Ujú. No parece que tuviera mucho que ver, pero dice Juan capítulo 20, Juan capítulo 4, el verso 23, dice, mas la hora viene y ahora ves cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces reflexionábamos, ¿no, mi amor? Acerca de si dice que hay verdaderos adoradores, es porque Hay algunos que no son verdaderos. hay Hay algunos, alguna falsificación. algo que no es genuino. Sí. Y otro aspecto que queríamos analizar es que realmente el Padre busca es adoradores. Eh, la adoración es producto de un adorador y no es directamente la adoración lo que Dios busca. Porque hay gente que es capaz de adorar, así como hay gente que Ujú. es capaz de dar, Sí. pero no son verdaderos adoradores, como tampoco son dadores alegres. Ujú. Entonces, una cosa tiene que ver con la identidad y la otra tiene que ver con lo que yo hago. No quiero decir que adorar o dar sea malo. Lo que quiero decir es que se está buscando que sea genuino, que sea profundo, que sea parte de la identidad de la persona. ¿Te acuerdas de Caín y Abel? Claro que me acuerdo. Ajá. Tú podíamos ver en la historia cómo Caín daba una ofrenda y Abel también. Ujú. Dar una Eh, ofrenda es malo. no, Ajá. cada uno dio su ofrenda, pero la fue aceptada de manera especial la de Abel. Pero la Biblia no dice que la de Caín era mala, Ajá. sino que él llevó una ofrenda. Entonces, ¿dónde crees que estaba así como la diferencia? La diferencia está en que hay dos, digamos, niveles que quedan allí representados. Eh, Abel, para mí, significó la adoración de un adorador. Y la ofrenda de Caín, ¿dije Abel o dije Caín? Abel, La ofrenda de Abel ujú, es la que nace de un verdadero adorador. algo original, Algo genuino, algo genuino. profundo, Ujú. algo que viene desde la convicción, desde la identidad, desde lo que se es, desde el ser. Y Caín, pienso que dio su ofrenda por adoración, pero no era un adorador. Ahí se nota una marca mm, que distingue a la gente que viene a la iglesia porque ama al Señor y la gente que viene a la iglesia, porque tengo que decir esto, hay grupos muy grandes que están conformados, comunidades cristianas muy grandes, que están conformadas porque tienen muy buena música, eh, porque tienen muy bien hechos y muy bien organizados los grupos
de jóvenes. Hacen almuerzos, ven cine, bueno, tienen un montón de actividades que son buenas, no estoy diciendo que sean malas, Ujú. pero que el adhesivo que mantiene a estos hombres y mujeres añadidos a la iglesia no es lo que son, sino que están pegados por una cuestión artificial. Que sea malo, no. Ojo que aquí yo también tengo que hacer una claridad. No estoy diciendo que lo artificial sea malo. De hecho, muchas veces, eh, por obediencia, por resistencia, por responsabilidad, por honra, por necesidad, empezamos a construir, por ejemplo, una vida de oración cuando estamos en situaciones de tormenta muy difíciles. Y cuando y empezamos a hacerlo por pura necesidad. La verdad es que la gran mayoría de nosotros llegamos a Cristo por pura necesidad. No llegamos a Cristo porque lo amamos, porque lo honramos, porque lo alabamos. No, al contrario, estábamos muy lejos y en una situación difícil vinimos a buscar auxilio, vinimos a buscar ayuda. Y eso es lo que nos tiene aquí, porque después de eso, después de que nos ayudó, ¿te acuerdas del hijo pródigo? ¿Cuál fue el motivo que lo regresó al padre? La historia, si no me, para acordarme así más puntual, dice que él se malgastó todo, pero luego cayó en una situación difícil, ¿sí? Ajá, Entonces, estando en esa situación, no podía comer ni la comida de los, de los prácticamente de los cerdos. cerdos, y anhelaba. Y dice que él se acordó que en la casa de su padre, hasta los que sirven tenían buena comida. O sea, ¿qué fue lo que los llevó a la casa del padre? Recordar que allá había La la necesidad. necesidad, sí. No lo retornó al hijo pródigo, no lo retornó a la casa del padre, su amor por su papá, Ujú. sus lágrimas, las lágrimas de su papá, el dolor de su papá. No lo regresó nada de eso. De hecho, se fue. Y nosotros, yo sería el primero el que tengo que reconocerlo. Regresamos al Señor o fuimos al Señor, no porque le amáramos, sino porque necesitábamos su ayuda. Y eso es una relación artificial. En una relación de pareja, por ejemplo, se ve muy mal que ella esté con él, que es, digamos, lo que se populariza, Ujú. aunque hay todo tipo de casos, que ella esté con el hombre por necesidad, porque tiene dinero, porque le da comodidad. Eso es lamentablemente común y es una relación que se establece sobre un negocio, sobre un asunto económico. Entonces, entre comillas, ese amor es artificial. Mm. Nosotros vinimos a Cristo por ese amor artificial, pero nos quedamos con Él porque el trato que nos dio, la palabra que nos dio, el propósito que nos dio, la sanidad que nos dio, La identidad. la identidad que se nos reveló, todo lo que ha manifestado ser. Por eso yo digo, la vida sin Dios tiene que ser muy difícil. Algunos cristianos dicen, ay, que esta vida cristiana es muy difícil. No, difícil, Mm. la vida sin Cristo. Así es. Eso es realmente complicado. Vivir sin propósito, beber, pecar, caminar y después volver a estar vacío y pasar los años y los años así. Es Es bien verdad. complicado. Entonces, no quiero decir que lo artificial sea del todo malo, digamos, no es lo ideal. Yo diría, amor, que se Ajá, puede, que muchas veces se empieza por ahí, como tú decías, en una exactamente. relación, pero ya cuando tenemos la relación y nos damos cuenta que es buena, que nos aman, que nos ayudan, que nos levantan, que están, que la persona, pongamos un ejemplo de una relación natural. Sí, por ejemplo, tú viniste por mi dinero y mi Eso, belleza física. exacto. Total. Entonces, cuando nos damos cuenta de que nos están amando, de que allí en esa relación encontramos seguridad, encontramos protección. O sea, hay tantas cosas que el Padre nos da que cómo no vamos a amarlo como Él quiere. Entonces, se pasa de lo superficial, como decíamos entre comillas, que es un inicio, pero pienso que toda relación
así no sea digamos que se llegue por interés, Ajá. al principio por más que uno sienta ese fervor y esa emoción, de todas formas el amor siempre muda a algo mejor. Sí, el amor siempre muda. Realmente, aunque es chistoso, y perdóname por la referencia de ese rey, eh, realmente yo en un primer momento, tu belleza física, tu atractivo, tu voz, tu inteligencia, fue lo que me empujó a querer invitarte a salir. Pero después, ya 29 años, vamos para 20 años de casados, ¿verdad? Han sido tantas cosas que hemos vivido juntos, tantas experiencias, que el amor ha pasado a otro nivel. Es mucho más profundo, más maduro, más serio, aunque sigues siendo una mujer súper hermosa, súper preciosa. Y así pasa con Dios. Nosotros al principio nos enamoramos de lo que nos da, de lo que nos Ujú. ofrece. Al principio nos enamoramos De los de beneficios. los beneficios, Ujú. pero con el tiempo nos enamoramos de Él, de la relación que nos propone, de las experiencias que hemos tenido. Es bien precioso esto. Y se va elaborando el carácter a través de eso, también un amor pesado, Un amor genuino, genuino. porque es que al transcurrir de la relación, como yo decía, que muda, ¿no? El amor, Ujú. porque bueno, a veces es emocional al principio sobre todo, pero después, eh, cuando empezamos a conocer quién es Dios, no el que muchas veces tenemos en la cabeza que Ujú. juzga, que señala, sino que es como Ah, el padre del ejemplo que pusiste, del hijo pródigo. Él se fue, pero dice que el padre todos los días salía a mirar a ver si su hijo venía. O sea, un Dios bueno con un carácter extraordinario, sui generis, carácter de Dios, ujú. que no se parece en nada a nosotros, ¿no? Que a veces tenemos Volátiles, ¿no? ciertas reacciones, sino que Él es un Dios fuerte, un Dios que no, que permanece y que nos ha amado con amor eterno. Entonces dice que nos Atrajo. atrae, pero con cuerdas de amor. Ujú. Nos corrige, pero al mismo tiempo nos atrae con cuerdas de amor. Entonces es algo totalmente distinto a lo que muchas veces tenemos en la mente. Total. Y al conocerlo, empezamos a conocernos a nosotros mismos y wow, uno dice, hay una sanidad del alma que te permite empezar a reconocer quién eres y por lo tanto poder adorar Poder adorar. de la manera correcta. Ese fue el problema de Caín. Caín, ahora, si tuviéramos la oportunidad de darle un consejo, sería, Caín, en vez de enojarte con tu hermano, porque tu hermano es un adorador, deberías invitarle un café y preguntarle cómo haces tú para tener esa profunda relación con Dios. Al contrario, Caín, y esto lamentablemente también es muy común, lamentablemente Caín, en vez de admirar a su hermano para brindarle a Dios una ofrenda que le agradara, decidió opacarlo. Por eso hay tantas, ¿sabes? Por eso hay tanta división a veces también entre nosotros. Ujú. Porque hay algunos de nosotros que están dispuestos, quisiera decir, estamos dispuestos a ir hasta lo más profundo de la adoración. Y hay otros que se quieren quedar solamente en lo superficial. Hay otros que en el Evangelio solo quieren ver beneficios, dinero, quieren ver prosperidad. Y si bien es cierto, esa es la expectativa correcta. No, nadie quiere venir al Evangelio de un padre bueno Empobrecerse. a empobrecerse, a recibir castigo, a enfermarse, a lamentarse. No, esa es una conversación que la iglesia tiene que superar ya. Creo que sí, hay algunos desafíos. Al ser nosotros hijos de Dios, claro que necesitamos hacer algunos sacrificios, pero por supuesto, pero ninguno de ellos supera, pero no tiene comparación ninguna a lo que recibimos. Claro. Entonces, creo que es una conversación obsoleta ya. Ujú. Había una temporada en la que ser cristianos era un sacrificio muy alto, porque recibías el rechazo de todo el mundo, recibías persecución, te perseguían hasta matarte. Ujú. Pero esa conversación es una conversación obsoleta. Esa conversación, ese pago, ese sacrificio lo hicieron nuestros padres apostólicos y todos los que sembraron con lágrimas, ahora estamos nosotros cosechando.
con alegría y con gozo. Por eso hay que honrar tanto, ¿sabes? Por eso hay que Así honrar es. tanto el trabajo de nuestros antecesores. Y, y esa conversación, que es de lo que quiero concluir en este segmento de la conversación, esa conversación debe superarse ya. Ahora tenemos que desarrollar un carácter verdadero, un carácter cristiano de adoradores, que no esté limitado solamente a los beneficios, no esté Ujú, limitado solamente a las ofrendas, sino que sea mucho más profundo, que nos enamoremos del Padre como seguramente ese hijo pródigo se enamoró, cuando esperando rechazo y esperando juicio ujú. y esperando castigo, cuando retornó a los brazos de papá, como dice la canción, eh, recibió amor, Sí. restauración, algo que él no esperaba. Él esperaba comer como uno de los sirvientes, Mm, pero era un hijo y por eso Dios le restauró de la manera que lo hizo. así es. Importante que lo que tú dices, o sea, en vez de recibir juicio o que fuera tratado como él quería en su cabeza, como Ujú. un siervo más, el padre le hizo fiesta, le dio anillo, anillo nuevo, ropa nueva. Porque la palabra no se equivoca y dice, busca primero el reino y ahí dentro del reino está ser un verdadero adorador, lo que el padre busca y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás vendrá por añadir. La invitación es a desarrollar un carácter. Y mira, una cosa que necesitaba cerrar con el tema de lo artificial. Así Ujú, comienza el amor, así comienza el atractivo, así comienzan ujú, muchas cosas. Lo importante es valorar lo suficiente eso como para no quedarse en el nivel de los beneficios, sino ir al nivel de la relación, ir al ujú, nivel de la adoración. Caín debió haber buscado a Abel, no para matarlo, por supuesto, que es lo que muchos hacen ahora. Como tienen una relación distinta con Dios y como son capaces de dar más, entonces hay que criticarlos, hay que señalarlos, hay que destruirlos, hay que opacarlos. Nunca camines con alguien que no está dispuesto a dar lo que tú sí. Nunca andes con alguien que no es capaz de invertir en tu relación con Dios, en tu empresa, en tu relación de pareja. Nunca andes con alguien que está dispuesto o dispuesta a dar menos de lo que tú sí estás dispuesto o dispuesta a dar. Eso es un consejo muy potente, porque estas personas que están dispuestas a dar menos o que no están dispuestas a dar tanto, dicho mejor, terminan por acusar a la otra parte, que iba a decir claro. contraria, pero no necesariamente son contrarios. Y eso pasa hasta en las yuntas de bueyes. Si un buey que está arando más duro, se pierde el surco porque se inclina hacia el costado donde aquel y tiene que hacer cada vez más fuerza Claro, porque el otro no está para dispuesto. poder avanzar. Entonces, eh, en la iglesia, en las relaciones, hay que tomar esa política muy bien marcada para evitar pérdidas. El carácter, el verdadero carácter de un hombre, de una mujer que se relaciona con Dios, todo tiene que ver con la obediencia, todo tiene que ver con, con los procesos de reconocimiento. Y yo ponía un ejemplo que quiero que compartamos hoy por los minutos que nos quedan, acerca de Elías Eliseo. Estaba yo leyendo estos días esa relación, Ujú, que hay un montón de mensajes acerca de eso. No sé, tal vez Dios me envió allá para hacer esta reflexión. Yo dije, otra vez esta misma historia. Y yo en el fondo decía, no, voy a leer otro tránsito de otra la Biblia, cosa. otra cosa, porque predicar de Elías Eliseo, pues hemos escuchado tantos, pero tiene tanto contenido. Ujú, Y cuando llegué a la parte en donde dice, pídeme lo que quieras. Y Eliseo le dice a Elías, una doble porción de tu espíritu. Hasta ahí todo iba bien. Hasta cuando Elías dice, cosa difícil has pedido. Y yo no había pasado muchas veces por ahí. Y yo dije, pero a Elías, ¿por qué se le va a hacer difícil impartir ujú, un don sobre Eliseo? Y se me hizo extraño.
Y me puse a pensar y le dije, Señor, ¿por qué para Elías podría ser difícil algo así? Después de todo lo que hemos leído y de todo lo que Elías ha experimentado, Con tantos milagros que con hizo tantos milagros, o y con sea, tantos, pero milagros es una cosa de locura. pues claro, difícil bajar fuego del cielo. Ujú. Eh, Difícil, bueno, todos los milagros que hizo, todos parecen muchísimo más difícil, pero impartir un espíritu a Eliseo no me parecía tan difícil hasta cuando entendí que los dones son un regalo de Dios. Así es. Pero lo que Eliseo estaba pidiendo era desarrollar el carácter Ujú. de Elías. Claro, Y no solamente desarrollarlo como Elías, sino ser dos veces, eh, tener dos veces más desarrollado su carácter. ujú, Porque sabes que Dios no deposita cosas grandes en plataformas débiles. Dios no echa vino nuevo en odres viejos, ni lo contrario. claro, porque se pierde el odre viejo y de todas maneras es como dejémoslo ahí Y se porque pierde el vino. no quiero que se pierda tampoco. Hay personas que están pidiendo eh, por cosas grandes. Ujú. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, por ejemplo, pero ¿por qué este o aquel se gana la lotería o tiene estos beneficios? Y en el Señor nosotros no logramos obtener eso mismo alcance. Y yo le digo, precisamente ahí está la trampa. Satanás muchas veces a sus siervos eh, les otorga beneficios y al final esos beneficios son para destruirlos. Por eso Ujú. vemos tanta gente incapaz, ignorante o mala con muchos recursos, recursos mundanos. Dios no funciona así, Dios es justo y Dios deposita grandes bendiciones sobre aquellos que tienen la capacidad. Y para mostrarlo por la Biblia, porque alguno podrá pensar, no, pero ¿cómo así? Bueno, vamos a la parábola de los talentos. Dios puso cinco sobre el que tenía la capacidad de cinco, dos Así en lo la dice. capacidad de dos y uno en la capacidad de uno. Ujú. Dios deposita mayor responsabilidad, mayor nivel de administración, ya sean recursos económicos, dones, etcétera, sobre personas que tienen un carácter sólido, mejor desarrollado. Y aún así, algunos toman malas decisiones o Ujú. hemos tomado malas decisiones Sí, es verdad. que nos han retrasado en el ministerio. Hemos tenido temor, hemos tenido, y aún habiendo recibido de parte de Dios dones muy, muy potentes, talentos muy potentes. Así es. Y aún así hemos fallado en ese ámbito. Claro, por lo menos yo poniendo un ejemplo de lo que nosotros mismos como pastores hemos vivido, ¿no? Ajá. Y también en lo que atañe a mi ministerio musical. Yo tuve por muchos años un desarrollo, digamos, importante, entre comillas, en mi ministerio, porque creo que para mí no era tan importante que me reconocieran, al contrario, me quería esconder cuando estaba en público. Pero Dios no depositó más porque realmente a mí me faltaba carácter para sostener, como tú dices, eso. Porque era una mujer frágil, que el que dirán, o sea, todo era como que si dicen algo yo lloraba, pero el Señor ha venido depositando un carácter a través del ministerio que tenemos y hemos pasado, como muchos de ustedes, por cosas duras, por cosas difíciles, pero que nos han ayudado al mismo tiempo a ser lo que hoy somos, ¿sí? Ujú, No hablando de gente perfecta, sino hablando de gente procesada ujú. que Total. que puede permanecer y lo vemos en la Biblia. Un José que luego fue un gobernador, pero le tocó pasar por cosas. ¿Por qué? No porque le tocara porque sí, sino porque él necesitaba desarrollar un carácter de Ujú, gobierno. ujú, Y así muchos de nosotros necesita desarrollar un carácter según el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces vamos a tener que atravesar, digamos que ciertos exámenes de la vida ujú, para que ese corazón o lo que se necesite cambiar o lo que se necesite ejercitar llegue al punto en donde cada uno de nosotros podamos sostener lo que en su momento, como dice la palabra, cuando fue el tiempo preciso, se ujú. cumplió la palabra. Así Se dice la manifestó palabra en en mí. un salmo. Entonces yo digo, wow, cada uno de nosotros
En algún momento vamos a manifestar algo, pero tenemos que tener carácter. ¿Por qué? Porque van a haber desafíos y en esos desafíos necesitamos estar firmes. Totalmente. El asunto para poder recibir milagros, para poder hacer milagros, muchas veces tiene que ver con el carácter. Eh, un carácter frágil no es depositario de un don muy poderoso. Ujú. Por eso es que Elías le dice a Eliseo, es una cosa difícil porque se trata de una decisión que tienes que tomar. Así es. Se trata de seguir el ejemplo, se trata de servir, se trata de acompañarme en los momentos difíciles, se trata de mantener la mirada puesta en el Señor a pesar de los defectos que yo pueda tener. Ujú, Elías le dice a Eliseo, es difícil porque no te lo puedo impartir en una oración y no puedo hacer caer eso sobre ti, ujú. como hice con el fuego seguramente o con tantos otros milagros que Elías hizo, sino que se requiere un nivel de responsabilidad, de compromiso alto Y de honra y de para honra. con el otro, para con la otra persona. Entonces, ahí es cuando los cristianos pierden el carácter. Entonces, Claro. el pastor llama la atención, hay algún asunto que es normal en la comunidad y, bueno, un defecto. Y entonces las personas algunas veces retroceden porque no tienen el carácter de persistir y no tienen el carácter de construir con otros una visión, sino que cada uno, y yo lo veo tantas veces, amor, hay personas que tienen un hambre y un deseo, pero no de servir, no de permanecer, sino que tienen hambre es de ser ellos siempre el punto de referencia. Ujú. Entonces vemos cómo se dividen las iglesias y vemos cómo muchos fracasan espiritualmente porque eh, quieren hacer y quieren escuchar a Dios en sus propios términos, en su propio lenguaje, y no se quieren sujetar a una visión. Entonces, no se desarrolla ese carácter. Claro. Si tú no puedes obedecer a un hombre, tampoco puedes obedecer a Dios. La Biblia dice, si no puedes amar a tu hermano a quien ves, Ujú. no puedes amar a Dios a quien no ves. Así es. Y se traslada a otros ámbitos. Si tú no Claro. puedes, Es un es un principio. principio, mira, Ujú, y lo vemos manifestado en referencias como estuve en la cárcel y nunca me ujú. visitaste, tuve hambre Y y nunca me nunca me diste diste de de comer. comer. Y pregunta, la contraparte, dice, pero ¿cuándo te vimos en la cárcel o cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con hambre y no te dimos de comer? Y el Señor dirá, ¿por cuánto no lo hiciste? Por otro. Con una de estas personas Ujú. necesitadas y frágiles. Como no lo hiciste con ellos, no lo hiciste conmigo. Así es. No me serviste, no participaste en la edificación del cuerpo y no hiciste nada por Dios, si no has podido hacer nada por tu iglesia, por tu grupo, por tu comunidad, por tu gente. Ahí está, digamos, para mí demasiado claro que antes de llegar a Dios tenemos que pasar por una manifestación de amor por el prójimo, Ujú. de disciplina por la comunidad, por la casa, por la familia, Claro. por el padre biológico que tenemos y por todos estos asuntos que parecen muy naturales, pero tienen eh, una llave o abren una puerta para los asuntos espirituales. Claro, es como que todo lo que hace, lo que pretendemos hacer para Dios, o como tú dices, para llegar a Dios, está filtrado con que pasa por un hombre. Entonces, yo honro a los demás, amo a los demás, como me lo pidió el Señor, porque es la manera de hacerlo también Para para Dios. Dios. Así es. Hay que desarrollar carácter, mis amados, alrededor de una relación genuina. O hacerlo, y mira que este consejo puede parecerle a alguien extraño, o hacerlo artificialmente, hasta poder descubrir y ser revelado de identidad Ujú. y de propósito para enamorarnos profundamente de nuestro Padre. Como el Así es. prójimo regresó por necesidad, pero el abrazo del Padre, las lágrimas de su Ujú. Padre, la bienvenida que le hizo y todas estas cosas, yo creo que enlazaron su corazón a su Padre para nunca más volver a operar por única y física necesidad. Así es. Entonces, esta mañana esperamos que este mensaje pueda llegar a tu corazón. Y recuerda, trabaja en ti, trabaja en tu carácter,
trabaja en amar a los demás como te amas a ti mismo. Y ese carácter va a hacer que aprendas o aprendamos, porque todos tenemos que aprender a ser cada vez mejores, porque tenemos un Padre extraordinario al cual tenemos que darle unos resultados que Él dice llevarán fruto, pero fruto en abundancia. Entonces, ese es el mensaje de nosotros esta mañana. Forma tu carácter, trabaja por él. Adora hasta que te conviertas en un adorador. Da hasta que te conviertas en un dador alegre. Ujú. Ora hasta que te conviertas en una persona de intercesión. Así es, Actúa como un pastor de multitudes hasta que te conviertas en uno. así es. Aunque al principio suene artificial, la verdad es que el nivel de obediencia y el nivel de compromiso que desarrollamos va a terminar por hacer nacer las otras cosas que se requieren. Les mando un abrazo fuerte. Somos los pastores Dina Balasnoa e Iván Durán desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Les Les amamos bendecimos. y bendecimos. Ujú.